confiados en la gracia y el cuidado de Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén y amén. Bueno, este Salmo 23, junto al Salmo 91, quizás pueden ser los más conocidos por mucha gente, por una gran cantidad de personas. Pero también una gran cantidad de personas lo tienen sencillamente o simplemente, tristemente, como un amuleto. Y solo tienen allí unas Biblias grandes en sus casas, abierto allí la Biblia en el Salmo 91. Y entonces piensan que por tenerlo allí abierto, por tener una Biblia en casa, tener allí las páginas abiertas en el Salmo 91, entonces ya tienen la protección. Y quizás nunca han meditado si sus vidas están de acuerdo a lo que demanda, a lo que pide la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y lo escuchamos muy fácilmente en personas creyentes y no creyentes, que en momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos de dificultades dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero nuevamente la pregunta es si conocemos a ese pastor que estamos llamando, a ese pastor al cual nos estamos refiriendo. Verdaderamente conocemos al Dios único y verdadero. Porque la palabra de Dios fue escrita y los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, están para nosotros como revelación completa y sellada de todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Allí está lo que debemos conocer, el propósito por el cual Dios nos ha creado. Nos enseña acerca de la salvación por gracia, nos enseña lo que ha de venir, tanto en los últimos días, que cada vez más estamos en ellos, más cerca de ellos, como lo que sucederá en el mundo venidero, en la vida eterna. Entonces no podemos nosotros limitarnos simplemente a tener allí la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 allí en casa. La sugerencia y la recomendación, lo que les pedimos en el nombre de Jesús es que tengamos todos una Biblia pequeña en casa. Y digo pequeña en el sentido que la podamos manipular fácilmente, que podamos pasar las hojas y devolvernos fácilmente de un pasaje bíblico a otro, como estudio, como enseñanza bíblica. Incluso quienes gusten pueden tener un resaltador y ir resaltando aquellas palabras, aquellos versículos, todo ese mensaje que Dios nos va dando cuando hacemos un devocional, cuando estamos en una enseñanza bíblica, en una predicación. Y todo esto irá reforzando en nuestro corazón el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando estamos sin la palabra de Dios, somos como errantes, que vamos de un lugar a otro, quizás buscando satisfacer el día a día, y nos acostamos con cierta, entre comillas, cierta tranquilidad, porque nos fue bien en el trabajo, conseguimos los recursos que buscábamos o que necesitábamos, o porque tuvimos triunfos en esta sociedad. Pero si no tenemos la palabra de Dios, verdaderamente no tenemos nada. En Mateo 9:36 Jesús estaba hablando allí y dice, y viendo las multitudes,
Jesús viendo las multitudes. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que viene a las personas, a las familias, a todos los que no conocen ni tienen al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Hay angustia, hay cansancio, hay abatimiento. Y por eso es tan importante nosotros buscar a ese pastor. Y vemos el Salmo 23, entre varios pasajes, encontramos el Salmo 23, cuando se hace la analogía entre un pastor y las ovejas. Y es importante entender la condición de las ovejas, porque las ovejas son unas criaturas que se les conoce porque son necias y lentas. Y es decir, que ellas simplemente se dejan llevar por instintos cuando no está el pastor cerca de ellas, pero unos instintos muy limitados. Ellas no tienen la capacidad de valorar, de medir el peligro que está allí 2 metros más adelante, porque recordemos que las ovejas son ciegas, ellas no ven más de 2 o 3 metros de distancia. Ellas no son capaces, cuando hay un peligro, tratar de huir, de buscar como una estrategia para saber por dónde escapar de un lobo. O si viene una creciente, no alcanzan a medir la situación y por eso fácilmente perecen. Y esa es la condición natural de nosotros los seres humanos. Cuando no tenemos el pastor estamos totalmente desprotegidos. Y nuestra vida está en un permanente peligro. Y podemos pensar, quizás muchos dicen, bueno, es que yo sí estoy midiendo el riesgo. Un riesgo también limitado. Quizás ponemos las esperanzas porque tenemos unos ahorros, una capacidad económica mejor que otras personas, pero aún eso no nos garantiza nada. Quizás podemos tomar muchos seguros, pero ante una enfermedad grave sabemos que ningún seguro puede aliviar a la persona. Puede pagar muchos gastos clínicos, médicos, y es válido, mas no garantiza la sanación de la persona. Y todo esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque si estamos en una sociedad, metidos en una sociedad, nos encontramos con lo que Jesús vio allí en Mateo 9:36. Angustiados, desesperados, tristes, abatidos. Pero cuando nos vamos acercando a ese buen pastor encontramos verdaderamente el descanso, el refrigerio, la paz. Vemos la otra parte y es el buen pastor. El pastor es aquel que cuida las ovejas. El pastor se caracteriza porque siempre sabe quiénes son sus ovejas y las conoce a cada una de ellas por su nombre. Las ovejas, cuando escuchan la voz del pastor, inmediatamente lo identifican. Por eso el pastor va adelante hablando y las ovejas vienen detrás. Ellas no conocen el camino, pero escuchan la voz y siguen la voz del buen pastor. Si es un pastor distinto, ellas no se moverán, se van a quedar allí. El pastor tiene el trabajo de ir y conseguir los mejores pastos, el mejor abrevadero, las mejores aguas. Y todo esto lo hace el pastor. Entonces vemos en el Salmo 23, versículo 1, como dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo creo que es el versículo que más fácil podemos pronunciar todas las personas a nivel del mundo, referente a la Biblia cristiana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero miremos acá la conexión tan especial que nos cuenta David. Este salmo es escrito por David. Sabemos que las escrituras todas son inspiradas por Dios, utilizando personas como usted o como yo.
Y Dios en su soberanía escogió a David para este salmo. El Señor es mi pastor. Es decir, no es cualquier pastor, no es el pastor que hay por ahí, no. ¿Quién es el pastor? El Señor, Dios. Está diciendo, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Repito, no es cualquier pastor. Pero para llegar a expresarlo de esta manera es porque ya Él conoce quién es Dios. Ya Él conoce quién es el Señor, cuáles son los atributos, cuál es su poder, cuál es su señorío, su gobierno, su autoridad, cuál grande es su amor. Si nosotros conocemos, si nosotros buscamos verdaderamente al Señor, con ese deseo de profundizar en lo que Él nos manifiesta y nos enseña de sí mismo, podremos decir nosotros, el Señor es mi pastor. Ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ese Dios omnipotente que tiene dominio y soberanía sobre reinos visibles e invisibles. Ese Señor Dios todopoderoso que entregó a su Hijo para rescatar la vida de todos nosotros, los que en Él creemos. Entonces, si lo conocemos a Él con todo su poder, es porque Él es mi pastor. Y repito, una oveja no tiene sino un pastor. Es decir, no hay dos pastores para un rebaño de ovejas, ni hay tres ni hay cuatro, es un pastor. Y de ese pastor depende la vida de la oveja. Y la oveja confía plenamente en ese único pastor. ¿Confiamos nosotros únicamente en el Señor? ¿O todavía tenemos falsas creencias? Que aunque no buscamos a Dios, podemos buscar a alguien más y ese nos llevará a Dios. Sabemos que es mentira, que no es bíblico, que no lo debemos recibir, lo debemos desechar de nuestras vidas. Sabemos que no hay intercesores, no hay mediadores para nosotros llegar delante de nuestro Señor. Es tan cierto esto que era imposible que nosotros llegáramos a Dios. No había ningún medio ni ningún mediador. Y por eso del mismo reino de los cielos, el Hijo de Dios, Jesucristo, su Santo Hijo, vino a la tierra haciéndose semejante más bien a cada uno de nosotros, semejante en todo menos en pecado, ¿sí? Menos en pecado. Porque no había ninguna conexión. En la tierra no había ninguno que cumpliese las características ni las condiciones de santidad para presentar un sacrificio por nosotros. Por eso es que todos somos pecados y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo Jesús vino a rescatarnos. Y los que tenemos fe en Él, sabemos que Él es nuestro único pastor. Si tenemos claro esto, entonces sabemos que nada nos faltará. Y nada nos faltará es muy importante porque si malinterpretamos esta porción bíblica, este versículo, pensamos que es, como decimos, el Señor mi pastor nada me faltará, entonces Él tendrá que satisfacer todos nuestros caprichos. Y esto no es verdad. Nada me faltará, entonces yo puedo hacer con mis finanzas, con los bienes que el Señor me dio, lo que a bien quiera, gastarlos o malgastarlos, o conseguirlos de cualquier manera, aún dañando a otras personas. Y eso es desconocer al pastor. Estaríamos equivocados de pastor si pensamos de esta manera. Porque dice que nada nos faltará. Lo que está diciendo es que Él nos dará todo lo que Él considere que necesitamos. A las ovejas no les falta nada, pero no les falta nada de lo que ellas necesitan. No les falta nada de lo que el pastor sabe que ellas requieren para su buen crecimiento y desarrollo, para que den la leche y la lana que el pastor pide de ellas o busca de ellas. Igual para nosotros, no nos faltará nada si confiamos en Él, nada de lo que verdaderamente necesitamos para estar siempre delante de Él para alabanza y gloria de su santo nombre. Por eso es tan importante conocer a ese buen pastor y decirle, Señor, tú eres mi buen pastor, enséñame el camino, guíame Dios, a dónde debo de ir. Dame lo que necesito según tu voluntad, porque los caprichos de mi corazón me envanecen y me apartan de tu voluntad. Basta con ver que nunca nos llenamos
Y siempre pedimos más riqueza, más dinero, más propiedades. Y decimos, cuando no teníamos nada, que Dios me regalara una casita si fuera pequeña, para yo estar allí guardado con mi familia. No nos pido nada más. Mas Dios nos dio una casa. Y cuando tenemos la casa, que Dios me regalara un carro. Que Dios me diera un carro. Y si tenemos el carro, que Dios nos diera una finca. Y que Dios nos dé otra casa. Y que Dios nos dé una empresa. Y que Dios nos dé un negocio. Y que Dios nos dé, y que Dios nos dé, y que Dios nos dé. Y se nos olvidó, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y por eso hay veces Dios permite unos altos en el camino fuertes, bruscos, que pueden traer tribulación, angustia o dolor, fatiga. Pero es un momento indicado para uno mirar al cielo y decir, Dios Todopoderoso, ayúdame. Muéstrame, Señor, porque sé que he obrado mal. Y no vamos a hacer esa oración un poco farisaica, no. Señor, si he hecho algo malo, muéstramelo, porque no sé qué. Es decir, no, somos los super santos. Sabemos que somos pecadores. Y a medida que vamos metiéndonos allí con los salmos, leyendo los proverbios, nos vamos dando cuenta todo lo que Dios manda que nosotros dejamos de hacer. Y todo lo que Dios dice que no hagamos, que sí es lo que estamos haciendo. Y así mismo los evangelios, las epístolas, todo esto nos va a enseñar y nos va a mostrar cuán lejos estamos de nuestro Dios. Pero ese buen pastor nos lleva por el lugar adecuado. Jesucristo nos encamina por el lugar que debemos estar. Por eso dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese lugar de descanso, ese lugar delicado, es el mejor lugar que el pastor puede encontrar para sus ovejas. Junto a aguas de reposo está el mejor pasto, que incluso por la cantidad de pasto alto que tiene, le sirve aún de colchón para la comodidad de las ovejas. Está cerquita del agua y tienen un entorno seguro, libre de aquellos animales que pueden venir a atacarlos. El Señor nos quiere llevar, nos invita para que le sigamos a ese lugar. ¿Y ese lugar cuál es? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que ir a algún santuario en especial? ¿Tenemos que ir a alguna ciudad específica? ¿Tenemos que ir hasta Jerusalén quizás? No. Tenemos que ir a la presencia de Dios en oración. Tenemos que ir a la presencia de Dios a través del único medio que es Jesucristo. Y allí Él nos dará lo que necesitamos. Él allí nos dará el reposo. Él allí quitará el cansancio. Él, por su voluntad, por su propia voluntad, nos defenderá del maligno. Nos dará todo lo que necesitamos para ese crecimiento espiritual que tanta falta nos hace. Él es el único, Él es el único que puede ayudarnos a estar en paz con el mismo Dios, con el Todopoderoso Señor. El Señor, Él es el que escoge para nosotros la comida y la bebida. Y por eso es tan importante que asimilemos este pasaje bíblico, no lo llevemos tan a la ligera, sino que pensemos si es el Señor el que escoge el alimento para nosotros, si es el Señor el que escoge el lugar donde debemos estar, si es el Señor el que escoge para nosotros lo que más nos conviene, porque aún todavía nos resistimos nosotros a vivir en el mundo. El Señor nos ofrece, desde el día que nos llama, nos ofrece ¿qué? Un nuevo alimento. A ir dejando, cada día nos quita más, es como una dieta especial que el Señor pone el primer día delante de nosotros, a dejar de comer tantas cosas del mundo y empezar a alimentarnos del pan celestial, del alimento de Dios. Entonces,
menos consumo del mundo, más alimento celestial, más alimento de Dios. Porque sabemos que el mundo nos da muchos alimentos. El mundo nos dice cómo debemos solucionar los problemas. El mundo nos dice cómo podemos ganar más dinero, así sea a través de mentiras, así sea a través de engaños, así sea con sobornos, así sea robándole al semejante. Ese es el alimento del mundo. Mas el alimento celestial dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje. Y con el fruto de su trabajo ayude a los que no tienen con qué comer. Entonces vemos la diferencia de los alimentos. El mundo natural nos enseña que podemos cobrar venganzas, que podemos desquitarnos, que podemos quitarle al prójimo como resultado de sus malas obras un bien, o incluso ya se permite hasta quitar la vida, tristemente. Mas el Señor nos dice, mía es la venganza. Es decir, ustedes no hagan nada que yo tome el control de todas las cosas. Llegará el día del juicio para estas personas. Por eso oramos para que esas personas también se arrepientan, porque ¿quién soportará el juicio de Dios? Entonces todas estas cosas van cambiando nuestra manera de vivir y tomando nosotros el alimento espiritual nos estamos dejando guiar, nos estamos dejando pastorear, estamos dejando llevar hacia el lugar donde el Señor quiere que estemos. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y por eso Él conforta nuestra alma, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta palabra confortará tiene una connotación especial en el original, en el hebreo, y es una persona que es traído de la cautividad, sacado de la cautividad, que es traído en el contexto de nosotros, traído de la oscuridad a la luz de Dios, a la presencia de Dios, de la esclavitud del pecado a la libertad que es en Cristo Jesús. Entonces cuando dice confortará mi alma es me arrebatará de los lazos y de las prisiones de oscuridad y me traerá delante de él. Es maravilloso el entendimiento que tenía David cuando expresa en este salmo confortará mi alma, es decir, él me sacará de las prisiones de oscuridad y me traerá delante de sí. Y no solamente me libera, sino que me guía por sendas de justicia. Por sendas de justicia. ¿Y cuál justicia? No la de los hombres, sino la justicia de Dios. Por eso todo lo hace Él viendo nuestra incapacidad. Recordemos las ovejas que no tienen la capacidad de volver al lugar donde comieron. Si hace 10 minutos comieron en un lugar, ya no saben regresar a ese lugar. Y por eso la connotación de que nosotros somos ovejas, esa analogía que somos ovejas delante de Jesucristo, nuestro buen y nuestro gran pastor. Y todo esto lo hace Dios, ¿por qué? Por amor de su nombre. ¿Y por qué por amor de su nombre? Porque cuando Él dice que Él vino por las ovejas perdidas, nosotros somos esa oveja perdida, pero la peor de las ovejas. Tenemos que mirarnos delante del Señor no como una oveja agradable para Dios cuando Él nos encontró. No, ovejas totalmente feas, sucias, podemos decir placas en el contexto de las ovejas. Ovejas sin ningún valor. Y aún así Dios nos amó. Por amor a su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que ha tenido tanta misericordia de nosotros. Y Dios, ¿cómo nos trae a Él? Nos enseña, nos muestra que a través del arrepentimiento llegamos delante de Él para ser limpios, para recibir ese alimento que nos va a fortalecer. Somos limpiados, cura nuestras heridas y nuestras llagas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor suplirá todo lo que nos falta, pero ojo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a lo que nosotros deseamos, lo que nosotros creemos que necesitamos, sino a lo que Dios quiere. Y en este camino Dios puede quitarnos, y de hecho lo va a hacer, quitar muchas cosas que teníamos nosotras
nosotros que estamos aferrados a ellas como valiosas, Dios a muchas de ellas, eso no lo necesitas, eso déjalo atrás. Pero va a ser tan grande ese amor en nuestras vidas que iremos tranquilos, dejando atrás lo que Dios quiere que dejemos y tomando de Él lo que verdaderamente necesitamos. Va a suplir todo aquello que nos hace falta, principalmente esa comunión con Él, esa comunión con su palabra, esa rendición de nosotros delante de Él. Y por eso no debemos de temer. Sigamos caminando, sigamos avanzando al llamado que el Señor ha hecho. Y aunque hayan tribulaciones, aunque hayan dificultades, busquémosle a Él. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra, en valle de sombra de muerte. ¿Y acaso no es eso lo que estamos viviendo en esta sociedad? ¿Acaso esta sociedad, y no solamente en nuestro pueblo, no solamente en nuestro país, sino a nivel de todos los países, a nivel mundial, hay una sombra de muerte, una sombra de oscuridad? Y no solamente porque a diario están cayendo personas que les están quitando la vida injustamente, atracos, asesinatos, enfermedades que no son atendidas, de hambre incluso, sino también esa oscuridad en las leyes de las naciones, cuando se permite que se provoquen los abortos, cuando se legalizan estas drogas, que los jóvenes puedan drogarse, acabar con sus vidas, y ya para la sociedad eso es legal y normal. Cuando se permite que cualquier gobernante se suba allí al poder, sin importar lo que tenga que hacer, incluso quitando a sus enemigos de en medio, acabando con sus vidas. Es una sombra de muerte, pero dice que aunque estemos en esta sombra de muerte, nosotros no debemos temer mal alguno. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los que decimos el Señor es mi pastor, nada me faltará. No. Los que nos dejamos guiar por ese buen pastor, los que escuchamos su voz y entendemos que lo que dice la Biblia es la perfecta y única voz de Dios para nosotros. La autoridad de Dios viene por el Espíritu Santo en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que le seguimos. Y si Dios dice a través de la Biblia, así es así. No lo discutimos. Una oveja no le dice al pastor por qué por ese camino o por qué no en aquel otro lugar. No, simplemente sigue. Así nosotros debemos seguir la santa palabra de Dios. Por eso dice, porque tú estarás conmigo. El Señor siempre nos va a acompañar y tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, algunos dicen que eran dos varas que utilizaba el pastor en el contexto de Israel. La vara para defenderse de los animales feroces que venían a atacar el redil de las ovejas, atacar las ovejas, y que el callado era para él guiar las ovejas y para sostenerse firme en el día a día caminando. Otros dicen que era uno solo y servía para las dos funciones. Sea cual fuere, lo que nos está diciendo es que la vara del Señor es el poder de su palabra que nos alimenta y que nos guía. Y es esa misma palabra la que con su poder, ojo, es el poder del pastor, no poder nuestro. El poder del pastor ahuyenta al enemigo de nuestras vidas. Recordemos cuando Jesús estaba en las aldeas, en Jerusalén, en Cafarnaún. Le traían personas endemoniadas y Jesús con una palabra, pero esa palabra era poderosa, sal fuera. Inmediatamente él o los espíritus inmundos tenían que salir. Salían inmediatamente. El poder de Dios es el que nos defiende del maligno. El poder de Dios es el que nos defiende de estos tiempos oscuros. Y aún aunque sucedan cosas muy difíciles que nos dañen y que nos molesten en este tiempo, jamás nos quitarán de estar en la presencia de Dios, hoy y siempre. Y principalmente ese siempre, eternamente, estaremos delante de nuestro Dios. Y recordemos que la vara, el callado también sirve para ir alineando las ovejas cuando están descarriadas,
Cuando no quieren escuchar la voz, Él las va guiando con el cayado para que retomen el camino. Y podemos sentir la vara también tallándonos a nosotros. Pero Dios lo hace como lo hace el buen pastor para defender y salvaguardar nuestras vidas. Y eso es lo que nos da el aliento. Saber que Dios está con nosotros, que no nos deja ir al despeñadero, que no permitirá que vamos por nuestra desobediencia a caer en la profunda oscuridad que es el infierno. Entonces nosotros debemos siempre venirnos delante del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor prepara para cada uno de nosotros? Una mesa. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando dice aderezas es, también desde el original significa, tiene la connotación de poner orden o disponer todo en favor de. Pues Dios dispone todo en favor de nosotros. Y ojo, es muy importante, en favor de nosotros conforme a su voluntad. No conforme a nuestra voluntad, a nuestros caprichos, a nuestros deseos de este mundo, porque recordemos que estamos en este mundo y aún nos arrastra nuestra naturaleza pecaminosa a desear cosas que no nos convienen. Pero Él pone delante de nuestros enemigos. ¿Y cuántas personas que nos perseguían, que se burlaban de nosotros, hoy no vienen para que les acompañemos en oración? ¿Cuántas personas que aún se dicen ellos ser no creyentes se dan cuenta de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, cómo hemos, por gracia y misericordia, mantener nuestro hogar unido delante del Señor? ¿Cómo vamos creciendo en estatura, en el conocimiento de la palabra de Dios? Todo eso el Señor lo permite, le abre los ojos y el entendimiento a las otras personas para decir, tan bueno esa casa, esa familia, como viene prosperando. Y puede que no hayan riquezas, puede que no haya una sobreabundancia, porque de hecho, alguien decía, la sobreabundancia es esa hierba seca que para nada sirve. En el mismo contexto de las ovejas. Una gran cantidad de hierba, pero seca, que no alimenta. Eso puede ser la sobreabundancia, las muchas riquezas, la prosperidad. Cuando se enfatiza en la prosperidad, a esto se llega. Pero cuando es en la voluntad de Dios, Él nos llena de su gracia, de su misericordia y de su amor. Y por eso nos unge. El aceite significa la unción. La unción, para nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Él llena nuestras vidas del Espíritu Santo, nos fortalece, nos guía. Y aunque perdemos muchas cosas de este mundo, tenemos lo más preciado que es la palabra de Dios en nosotros. Y por eso estamos gozosos, rebosantes, nuestra copa está llena y está rebosando, como dice el versículo 5. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra de Dios nos enseña a vivir conforme a lo que Dios quiere. Y vamos a recibir del Señor grandes bendiciones. Grandes bendiciones que nos darán lo suficiente, lo que necesitamos, como decíamos al principio, para avanzar en la presencia del Señor. Y vamos a comprender que nuestros caprichos ya no es lo importante, sino que lo importante para nosotros es tener nuestro corazón dispuesto para servir al Señor. Y la misericordia que recibimos del Señor nos va a acompañar todos los días. Y va a ser tan grande cada vez más y más esa misericordia a nosotros, que vamos a tener mucha más misericordia de los que están en nuestro entorno. Por eso en nosotros no deben de haber palabras de venganza, de pasar una cuenta de cobro cuando tenemos alguna molestia, sino que guardamos siempre esa paz y tenemos misericordia de aquel que no conoce la palabra de Dios. Y por eso moraremos todos los días en la presencia del Señor. Moraremos todos los días largura de días en la casa del Señor. Y esto significa que estaremos, mientras estemos en esta tierra, estaremos bajo su soberanía.
pero terminamos el recorrido en esta tierra que no sabemos ni el día ni la hora y partiremos derechito a la presencia del Señor. Y serán largura de día, es decir, no terminarán, porque estaremos siempre en su presencia y le veremos en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo creo que vamos concluyendo lo que significa el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor es porque vamos cada vez más a conocerlo y le conocemos y sabemos que lo que Él dice es verdad y no nos dejamos engañar por palabras mentirosas que vienen de uno u otro lado, sino que lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Y así es completamente seguro y cierto en nuestros corazones. Y que si somos y reconocemos verdaderamente a ese pastor, nada nos faltará conforme a la voluntad de Dios. Ojo, no es el cumplimiento de nuestros caprichos, sino conforme a la voluntad de Dios, nada nos faltará. Por eso todo lo ponemos, Señor, esta es tu voluntad, esto es lo que tú quieres que yo haga, este es el lugar donde yo debo estar, esta es la congregación donde yo debo permanecer. Señor, sea en mí tu voluntad. Y de esta manera glorificamos y cada vez más y más el Señor nos dará la certeza, la paz y la confianza en nuestro corazón para permanecer en Él. Por eso recordemos el tema y el título del día de hoy. Confiados en la gracia y el cuidado de Dios. Amén y amén.